este Observatorio Iberoamericano sobre Violencia de Género que va a estar en Gran Canaria y bueno, que va a observar la violencia de género tanto aquí como allá, al otro lado del Atlántico. Sí, sí, es bastante importante, yo creo que el tema de llevar a cabo la homogeneización de los datos, ¿no? Porque nos encontramos que existen distintos informes de los distintos organismos internacionales y de cada uno de los países que configuran lo que es Iberoamérica, y cada uno de ellos tiene una forma nueva, una forma diferente, diríamos, ¿no?, de llevar a cabo esa recopilación de datos. Lo primero que tenemos que hacer es llevar a cabo una homogeneización, de tal manera que los datos de los feminicidios, es decir, de las muertes de mujeres por el solo hecho de ser mujer, sean recogidos de la misma manera en todos y cada uno de los países de Iberoamérica, con una finalidad fundamental que tiene este observatorio, que está constituido fundamentalmente por una sociedad civil, es decir, tenemos tanta gente que pertenece al Ejecutivo, como pertenece al Legislativo, como pertenece al Poder Judicial, como pertenece a la sociedad civil, ¿no? Lo que pretendemos, en definitiva, es ser el gran observatorio de Iberoamérica respecto de todos los hechos de violencia que se refieren a la mujer, para lo cual vamos a emitir informes de carácter anual de cada uno de los países y a su vez un informe global con la finalidad de llevar a cabo políticas públicas, ¿no?, encaminadas a erradicar este tipo de violencia. Es un proyecto bastante ambicioso, pero tenemos que ir poquito a poco llevando a cabo, pues poco a poco, esta misión. ¿Cuál es la importancia auxiliadora de que se ubique aquí el observatorio en Gran Canaria? Hombre, la importancia que se tiene que el observatorio se haga, porque como ustedes saben, siempre estoy con la cátedra, ¿no?, de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género de la Universidad de Las Palmas, donde cada 2 años realizamos congresos internacionales en el marco de, en este año fue de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, y hace 2 años tuvimos casi 13 países, ¿no?, que nos vinieron a contar qué es lo que ocurría en violencia de género en cada uno de esos países. Pues a partir de ahí comienza lo que es la idea de entender que en cuanto que cada vez que salgo a nivel internacional, todo el mundo pregunte que cómo es el observatorio español, pues se me ocurrió la idea de crear un observatorio iberoamericano, repito, con la finalidad de tener datos y una radiografía total de esa violencia de género que se ejerce en cada uno de los países y, por lo tanto, instar a los poderes públicos a que adopten políticas públicas para erradicar este tipo de violencia. ¿Tiene datos ya de cómo está la situación en Latinoamérica? ¿Alguna radiografía preliminar que nos pueda poner en situación de cómo lo están viviendo allí, la violencia de género? Bueno, lo único que tenemos son los últimos datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, donde nos encontramos que en el año 2022 4.641 mujeres solamente, es decir, estoy hablando solamente, me refiero, que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, porque si sumamos el resto, los diferentes tipos de violencia que también se ejercen contra la mujer, este número se queda bastante pequeñito, ¿no? En la cúspide se encuentra Brasil con 1.900 mujeres, después le sigue México con 1.015, Honduras 234, Argentina 231, Colombia 210, República Dominicana 150. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es un estudio con los datos que tenemos, fundamentalmente del Poder Judicial, es decir, dónde salen las condenas, igual que ocurre lo que es en España, ¿no? Analizar las sentencias de los feminicidios, en definitiva, de esos asesinatos hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer, para ver en un primer momento cuál es esa primera radiografía. Pero repito, lo importante y lo principal es que en toda Iberoamérica se haga una recogida de datos de manera homogénea en todo el territorio, con la finalidad de ver realmente cuál es la verdadera situación en la que se encuentra cada uno de esos países, ¿no? Claro, primero tener todos los datos para luego poder Pero la recogida actuar. de datos tiene que ser homogénea, porque ahora mismo unos cogen datos del Poder Judicial, otros cogen datos de la Fiscalía, otros cogen datos solamente de la Policía, después no se contabilizan las mujeres desaparecidas. Vale, tenemos muchísimo trabajo que realizar. Esto es un proyecto a muy largo plazo. Usted lo ha presentado, como decíamos, esta semana en el Congreso y también lo ha presentado en Naciones Unidas. Cuéntanos un poco cuál ha sido la respuesta que ha tenido las personas a las que se lo ha presentado. Bueno, pues la respuesta ha sido bastante buena. Yo, la verdad que hemos observado bastante sintonía, ¿no?, con los distintos organismos internacionales. Por ejemplo, el otro día tuvimos la reunión con Ana Peláez, que es la presidenta del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la cual manifestó su voluntad absoluta, ¿entiendes?, en relación con este tema. También tenemos la Cumbre Judicial Iberoamericana, el Consejo General del Poder Judicial también está bastante interesado en este tema. Después nos encontramos con que existen también asociaciones de carácter civil que también están interesadas. Y también el COMGI, que es el Comité de Ministros de Justicia Iberoamericano. Estamos, repito, poniendo, diríamos,
el hormigón, ¿no? Es decir, de toda esta gran estructura, ¿no? Que queremos que efectivamente sea el gran núcleo de todas las patas de los distintos organismos internacionales, de tal manera que nos convirtamos en el verdadero receptor de la totalidad de los datos para ver una radiografía general de Iberoamérica y después, en su caso, si fuera posible, extenderlo a otros ámbitos, como por ejemplo podría ser Europa, ¿no? E incluso por continente, ¿no? Pero en principio sería, repito, Iberoamérica. Usted es la presidenta de este observatorio, auxiliadora. ¿Quién es su equipo? ¿Quién sostiene este observatorio, además de usted? Bueno, pues en el observatorio ahora mismo se encuentra, es una sociedad civil, eso sí que tenemos que decirlo, sin ánimo de lucro, cuya finalidad fundamental es realizar informes en cada uno de los países, visibilizar la discriminación que sufren los distintos grupos que tienen o que experimentan formas múltiples interseccionales de discriminación. Y está formada ahora mismo los grandes bloques. Están por un lado senadoras del Partido Socialista, está también Carmen Calvo, nos encontramos también por supuesto con el apoyo del Gobierno de Canarias y también del Cabildo de Gran Canaria. Tenemos también la integración de médicos forenses como Miguel Lorente, también tenemos la presidenta de las Trabajadores Sociales Forenses, tenemos psicólogas clínicas, tenemos a la comisaria de Biogen, tenemos policías encargados de seguridad ciudadana y también policía encargado del tema de los datos, ¿no? Es decir, el tema de los datos. Contamos también, por supuestísimo, con un economista y con una persona que se va a encargar de las estadísticas, ¿no? Con la finalidad de empezar, repito, poco a poco a realizar. Es decir, el grupo es un grupo multidisciplinar, integrado, repito, por Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y lo que es sociedad civil. Magistrada, ahora que estamos haciendo balance de los últimos 4 años, ahora que se cierra la legislatura, me gustaría preguntarle por el juzgado de violencia sobre la mujer de Las Palmas de Gran Canaria, del que usted es titular. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Cómo ha sido esa evolución en estos últimos años? ¿Ha visto mejoría, no? ¿Qué es lo que queda todavía por hacer? Bueno, pues siempre yo creo que lo he reivindicado, yo creo que desde el año 2014 o 2015, por ahí vengo reivindicando la necesidad de que las mujeres necesitan una asistencia y una atención especializada, ¿no? Yo creo que ha habido un gran déficit y una paralización de los procedimientos como consecuencia de que no se encuentran dotadas las unidades de valoración integral, ¿no? De tal manera que a día de hoy todavía no tenemos ningún psicólogo clínico específico para ello. Es verdad que se ha externalizado, pero hasta qué punto se externaliza, no sé si vale la pena desde el punto de vista económico, pero bueno, lo importante es el hecho de crear un equipo, una unidad de valoración integral que, repito, que ha estado bastante deficiente a lo largo de todo el tiempo. Durante todo el tiempo hemos tenido nada más que una sola psicóloga, esa psicóloga se va y hemos estado pues bastante tiempo, casi un año, sin ningún psicólogo, ¿no? Eso ha sido, la verdad, que tremendo. En cuanto al tema que también, repito, que desde el año 2014 o 15 vengo reivindicando, es la necesidad de que toda la violencia de género se comarcalice en el ámbito de la capital, ¿no? Y eso es muy importante, para lo cual también solicito que se pongan en marcha y que se constituyan como juzgados de guardia, igual que ocurre en Madrid, ocurre en Barcelona, ocurre en Valencia, en Bilbao, en las grandes ciudades, de tal manera que la asistencia de guardia cada 3 días, de 9 a 21 horas, de manera continuada, van a tener las mujeres la asistencia, pero tiene que estar esa asistencia realizada por personal formado en violencia de género, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que pido? Primero, la comarcalización, es decir, que Arucas y Guía, toda esa de violencia llegue a Las Palmas, y en segundo lugar, la creación de un tercer juzgado y, por supuesto, la constitución de los juzgados o la puesta en marcha de los juzgados de guardia de violencia de género, igual que ocurre en otros lugares, sin olvidarnos de que efectivamente en el año 2022 Canarias fue la primera comunidad autónoma con el mayor índice de mujeres que fueron asesinadas, en ese caso por su pareja o expareja. Los letrados de la Administración de Justicia han puesto fin a la huelga que mantenían desde finales de enero. Me imagino que ustedes, como el resto de juzgados, también les ha supuesto un tapón en los procesos, ¿no? Están ahora todavía dando salida. Yo he tenido un retraso de unos 40 procedimientos aproximadamente. Estamos hablando de procedimientos civiles, donde estamos hablando de pensiones, estamos hablando de guardia y custodia, estamos hablando de visitas, y por lo tanto sí, se ha producido, y de hecho lo que ha supuesto ahora es que nos hemos cargado en el mes de mayo, lo normal es que tenga 4 señalamientos, pues voy a tener 7 señalamientos con la finalidad de ponerme al día, ¿no? En este retraso por parte de los letrados.
Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y presidenta de este Observatorio Iberoamericano sobre Violencia de Género, que estamos conociendo más hoy acerca de él. Muchísimas gracias por venir a nuestros estudios y mucha suerte. Muchísimas gracias y buen día. Canarias a las 6. Eva Vega.